El lunes 1 de diciembre de 2025, la Amazonía peruana se despertó con un rugido ensordecedor. No era el sonido de la selva, sino el de la tierra colapsando. A primera hora de la mañana, un masivo deslizamiento impactó con una violencia brutal el puerto de Iparia, una pequeña localidad fluvial en la región de Ucayali, transformando un punto neurálgico de comercio y vida en un escenario de desesperación. La tragedia, que se cuenta por docenas de víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, ha puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad de las comunidades amazónicas ante los fenómenos naturales, agravados por la informalidad y la falta de planificación. Iparia, un puerto donde la vida transcurre al ritmo del caudaloso río Ucayali, se convirtió en cuestión de segundos en el epicentro de un desastre nacional. Los primeros reportes oficiales hablaban de al menos 12 cuerpos recuperados y una cifra escalofriante de más de 30 personas que simplemente habían desaparecido bajo el lodo y las aguas revueltas. El dolor de las familias se unió a la indignación por un riesgo que, según muchos, era conocido y latente. Este evento no es solo una noticia, es un grito de advertencia sobre la necesidad urgente de mirar hacia la Amazonía y sus comunidades olvidadas. El momento del desastre, alrededor de las 5 de la mañana, fue particularmente devastador. A esa hora, en la Amazonía, la vida ya ha comenzado. Los comerciantes preparan sus mercancías y los pasajeros se agolpan en las riberas para abordar las embarcaciones, la única vía de conexión entre los pueblos. La neblina matinal flotaba sobre el río, ocultando el peligro inminente. De repente, sin aviso previo, una inmensa porción de la barranca, el talud que conforma la ribera, cedió. Los testigos describen un sonido similar a una explosión sorda, seguido por el estruendo del derrumbe. La física del desastre fue implacable. La masa de tierra y lodo, saturada por las incesantes lluvias torrenciales, cayó con fuerza directamente sobre el agua. El impacto generó una ola de desplazamiento masiva que golpeó las naves atracadas. El factor que amplificó la tragedia fue precisamente la presencia de estas embarcaciones cargadas de pasajeros. El puerto de Iparia es un punto donde convergen los llamados rápidos y los peques-peques. Dos naves en particular sufrieron el golpe mortal. La primera, el Rápido Oriente, fue alcanzada por el alud o por la violenta onda expansiva de agua y lodo. La segunda, la motonave de Origo, que venía desde Pucallpa, también fue alcanzada. Las embarcaciones no solo fueron golpeadas, la presión del lodo las sumergió. La gente que dormía o se preparaba para el día a bordo tuvo poco o ningún tiempo para reaccionar. Las labores de auxilio iniciales fueron espontáneas, pero la fuerza de la corriente y la turbiedad del agua hicieron casi imposible el rescate inmediato. Para comprender la tragedia de Iparia, es fundamental entender el contexto geográfico del río Ucayali. Este coloso fluvial es el eje vital, económico y de comunicación de la Amazonía peruana. Sin embargo, es conocido por su naturaleza inestable. La geología de la zona se caracteriza por suelos aluviales, es decir, sedimentos depositados por el propio río. Estos suelos son blandos y altamente susceptibles a la erosión. Las riberas están constantemente siendo socavadas en un proceso dinámico llamado meandrización. La situación se agrava durante la temporada de lluvias, de noviembre a marzo. La subida del caudal ejerce una presión inmensa sobre las barrancas. Cuando el suelo, ya debilitado, se satura de lluvia, su cohesión desaparece. La infiltración del agua actúa como lubricante y aumenta el peso de la masa de tierra, provocando el inevitable derrumbe. El puerto de Iparia, como muchos otros, es de naturaleza informal. Carece de cualquier tipo de infraestructura de contención, como muros o estructuras que pudieran mitigar la erosión. La comunidad se asienta directamente sobre la barranca susceptible. A esto se suma la alarmante tasa de deforestación en Ucayali. Los bosques amazónicos anclan el suelo con sus raíces. La tala indiscriminada elimina este soporte natural. Al perderse la cubierta forestal, el suelo queda expuesto y la erosión se acelera dramáticamente.
El desastre de Hiparia es, en esencia, una colisión entre la dinámica natural de un río poderoso y la fragilidad de un asentamiento humano sin protección. La tragedia de Hiparia no es solo un evento geológico, es una crisis con profundas raíces sociales. Las víctimas de este tipo de desastres rara vez son turistas. Son personas que representan el tejido social y económico de la selva. El perfil de los desaparecidos incluye miembros de comunidades indígenas que se desplazaban para comerciar o acceder a servicios. También se habla de personal de servicio público, como docentes que viajaban a sus escuelas rurales y personal de salud que regresaba a sus postas médicas. Su pérdida impacta doblemente a la región, no solo por el dolor humano, sino por el vacío profesional que dejan. La dependencia del transporte fluvial es total. En la Amazonía, los ríos son las únicas carreteras. Esto obliga a la población a utilizar puertos informales. Un puerto como el de Hiparia opera sin supervisión técnica. No hay inspecciones del terreno, ni protocolos de emergencia claros, y lo más crítico, no existen manifiestos de pasajeros precisos. Sin una lista exacta de quién iba a bordo, las autoridades dependen de testimonios de familiares, lo que dificulta la confirmación del número real de desaparecidos. Esta informalidad es un reflejo de la desatención histórica del Estado peruano hacia sus regiones amazónicas. La falta de inversión en infraestructura portuaria adecuada obliga a las comunidades a usar puntos de embarque precarios. Este desastre demuestra que la seguridad en la Amazonía no es un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. La respuesta oficial al desastre se activó inmediatamente, aunque enfrentó barreras logísticas casi insuperables. La Marina de Guerra y la Policía Nacional desplegaron equipos de rescate desde Pucallpa. El desafío principal ha sido la ubicación remota de Hiparia y las condiciones del río. Los buzos y rescatistas se han enfrentado a una corriente fuerte, que aumenta en la época de lluvias y arrastra potencialmente los cuerpos lejos del sitio. Además, la visibilidad es cero. El río Ucayali es turbio por naturaleza, pero el alud de lodo redujo la visibilidad submarina a nada, obligando a los buzos a depender completamente del tacto. Y sobre todo, el riesgo de nuevos derrumbes es constante, ya que el área circundante sigue siendo inestable. El gobierno central, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, ha movilizado ayuda humanitaria, incluyendo carpas, alimentos y apoyo psicológico para los familiares. Se ha declarado el estado de emergencia en la zona, pero la lentitud en la identificación de los fallecidos y la incertidumbre sobre el número de desaparecidos mantienen la desesperación. La búsqueda es una carrera contra el tiempo y la corriente, que se espera continúe por varios días, transformando una misión de rescate en una penosa operación de recuperación. La pregunta que resuena en toda la Amazonía es, ¿se pudo evitar la tragedia de Hiparia? La respuesta, en gran medida, es sí. El deslizamiento fue un evento natural, pero el desastre humano fue, en esencia, un desastre prevenible generado por la negligencia estructural. La lección principal es la necesidad imperiosa de formalizar y modernizar la infraestructura portuaria fluvial. Esto implica estudios geológicos constantes para identificar puntos de alto riesgo. Implica construir malecones o muros de contención para proteger las barrancas. Y por supuesto, implica una regulación estricta, con registros de pasajeros obligatorios y normas de seguridad para las motonaves, que deberían estar atracadas en zonas seguras, no en puntos de erosión crítica. Además, el desastre subraya la amenaza creciente del cambio climático. Los patrones climáticos extremos se han intensificado, llevando a crecidas más rápidas y precipitaciones más violentas. Esta intensificación choca frontalmente con la precariedad de los asentamientos humanos, creando una fórmula de riesgo exponencial. Hiparia debe ser un punto de inflexión. No solo se requiere una respuesta para los afectados, sino una política de desarrollo amazónico que integre la gestión del riesgo de desastres, la lucha contra la deforestación y la inversión en puertos seguros. Ignorar esta lección significa condenar a otras comunidades
a enfrentar la misma suerte cuando el próximo alud decida golpear. La región de Ucayali, con su capital Pucallpa, es una de las más afectadas por fenómenos naturales en Perú. El país tiene un largo historial de desastres relacionados con su geografía, desde terremotos en la costa hasta deslizamientos en los Andes. El fenómeno de El Niño Costero, por ejemplo, ha dejado episodios de huaicos devastadores. El desastre de Hiparia se inscribe en un patrón de desastres fluviales en la Amazonía, que a menudo reciben menos atención mediática que los eventos costeros o andinos. La economía de Ucayali, basada en la extracción de madera, la agricultura y la pesca, depende enteramente del transporte fluvial. El trágico incidente de Hiparia en diciembre de 2025 se suma a la lista de eventos que evidencian la necesidad urgente de integrar la prevención y la planificación en la agenda nacional, reconociendo que la Amazonía, a pesar de su belleza, es un territorio geológicamente frágil y vulnerable. La memoria de las víctimas de Hiparia debe impulsar el cambio para que una catástrofe así no se repita nunca más. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te pareció importante esta información, dale like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan la realidad de nuestras comunidades amazónicas. Nos vemos en el próximo video.